El 3 de marzo de 1944, cientos de italianos se subieron al tren de mercancías número 8017, que se dirigía al campo. En un país devastado por la guerra, arriesgaban sus vidas transportando café y cigarrillos para intercambiarlos por pan y leche, que era la única forma de alimentar a sus familias. Solo unos pocos regresaron a casa. Más de 500 personas murieron sin llegar a sus ansiados pueblos. Fue uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia de Italia, pero nadie supo de él durante 7 años. En los archivos del Ministerio de Hacienda aún se conservan 300 demandas judiciales por un valor de más de 1.000 millones de liras, intentos de las familias por obtener justicia tras años de silencio. Los pasajeros del tren 8017 eran italianos corrientes de la época de la guerra. No iban al frente, sino en busca de comida. En una época de hambruna y mercado negro, esos viajes se habían convertido en la única forma de sobrevivir. ¿Qué convirtió un viaje normal en busca de provisiones en una tragedia masiva? En 1944, Italia parecía un mapa partido por la mitad. El sur del país estaba controlado por las tropas aliadas, encabezadas por los estadounidenses, y el norte estaba ocupado por las tropas alemanas que apoyaban al estado títere de Mussolini. Entre ellos se libraba una encarnizada guerra civil en medio de una carnicería mundial. En las ciudades reinaba el hambre. Las autoridades militares aliadas daban prioridad al transporte de tropas y material bélico, dejando a la población civil sin posibilidad de comprar billetes para los trenes de pasajeros. Los ferrocarriles estatales italianos no podían garantizar suficientes servicios civiles en las difíciles condiciones de la guerra. Los desesperados habitantes de las ciudades encontraron una salida. Comenzaron a subir ilegalmente a vagones de mercancías para llegar a las zonas rurales e intercambiar productos urbanos por alimentos. Café, cigarrillos, jabón, todo lo que podían conseguir de los soldados aliados lo cambiaban por leche, pan y carne a los granjeros. Estas rutas recibieron el nombre no oficial de expresos del mercado negro. Las autoridades conocían estos viajes, pero hacían la vista gorda. Esto ayudaba a mantener un orden relativo en las ciudades y evitaba que la gente muriera de hambre. El estado técnico de los ferrocarriles era catastrófico. La línea de Nápoles a las zonas montañosas estaba parcialmente electrificada. Los trenes eléctricos solo llegaban hasta la ciudad de Battipaglia. Más allá, hacia las montañas, los trenes eran arrastrados por locomotoras de vapor que funcionaban con el carbón que se conseguía en condiciones de escasez bélica. Este carbón era de pésima calidad, con un alto contenido en azufre y cenizas. Proporcionaba poca energía, pero emitía cantidades peligrosas de monóxido de carbono. Los ingenieros conocían este problema, pero no tenían otra opción. En febrero de 1944, en la línea vecina de Battipaglia-Metaponto, ya se había producido un incidente alarmante. Un tren con militares estadounidenses se vio envuelto en una terrible situación. El maquinista perdió el conocimiento por el monóxido de carbono y murió en la locomotora. Fue una clara advertencia que fue ignorada por las autoridades italianas. El 2 de marzo de 1944, en la estación de tren de Nápoles, se estaba formando otro tren de mercancías. El tren número 8017 estaba compuesto por 47 vagones, 43 de mercancías con madera y 4 de pasajeros. El peso oficial era de unas 520 toneladas, el límite de la capacidad de las locomotoras de vapor. Pero lo peor estaba por llegar. Al atardecer del 2 de marzo, el tren 8017 estaba listo para partir. Cientos de personas subieron a bordo sin saber que muchos de ellos nunca volverían a casa. El tren salió de Nápoles alrededor de las 5:30 de la tarde. La locomotora eléctrica llevó los vagones sin problemas hasta Battipaglia, donde, alrededor de las 7 de la tarde, se llevó a cabo la operación habitual: sustituir la locomotora eléctrica por 2 de vapor. Se trataba de potentes máquinas de carga, diseñadas para trenes pesados,
pero que funcionaban con ese carbón de mala calidad. Durante la parada en Battipaglia, se subieron al tren nuevos pasajeros ilegales. En el momento de partir hacia las montañas, había entre 600 y 700 personas a bordo, 10 veces más de lo permitido oficialmente. El camino hacia las montañas fue lento y difícil. 2 locomotoras de vapor tiraban con dificultad del tren sobrecargado por la sinuosa carretera de montaña. Hacia la medianoche, el tren llegó a la estación de Valvano Ricigliano, donde hizo una breve parada técnica. Por delante les esperaba el tramo más difícil, la subida al túnel Galleria delle Armi, que significa túnel de las armas. El túnel, de 1,5 kilómetros de longitud, con una pendiente superior al 1% y una ventilación natural deficiente, era una prueba difícil incluso para locomotoras en buen estado. El camino hacia el túnel era muy difícil. Una espesa niebla limitaba la visibilidad y las vías húmedas hacían la subida aún más complicada. Cuando el tren entró en el túnel Galleria delle Armi, de 1,5 kilómetros de longitud, alrededor de la 1 de la madrugada, el aire interior ya estaba lleno del humo del tren anterior. El tren sobrecargado apenas podía ganar velocidad en la subida. Hacia las 2 de la madrugada se detuvo definitivamente. Los raíles mojados y el enorme peso pudieron más. Los pasajeros pensaron que se trataba de un retraso habitual. No sospechaban que el aire que los rodeaba se estaba volviendo mortalmente peligroso. Los maquinistas de la locomotora delantera intentaron dar marcha atrás, pero no había comunicación entre las locomotoras. El maquinista de la locomotora trasera, al sentir el movimiento hacia atrás, decidió que el tren se estaba deslizando y accionó los frenos. El tren se detuvo por completo. Mientras tanto, el carbón de mala calidad seguía ardiendo en las calderas, liberando enormes cantidades de monóxido de carbono. En el espacio cerrado del túnel, la concentración alcanzó rápidamente un nivel crítico. El monóxido de carbono no tiene color, olor ni sabor, y es imposible detectarlo sin instrumentos. Se une a la sangre mucho más activamente que el oxígeno, privando gradualmente a los órganos de elementos vitales. La intoxicación se desarrolla de forma imperceptible. Primero se produce un ligero dolor de cabeza y somnolencia, luego confusión. La persona pierde la capacidad de comprender el peligro y tomar decisiones. Finalmente, se produce un sueño profundo del que ya no es posible despertar. La mayoría de los pasajeros dormían a esas horas de la noche. El monóxido de carbono simplemente aumentó su somnolencia natural y murieron mientras dormían, sin siquiera darse cuenta del peligro. Los que estaban despiertos sintieron malestar, pero lo atribuyeron al cansancio del largo viaje. En 1944, la gente común no sabía prácticamente nada sobre el monóxido de carbono. Los maquinistas de las locomotoras delanteras fueron los primeros en perder el conocimiento, ya que allí la concentración era máxima. Algunos pasajeros de los vagones delanteros, al sentirse indispuestos, intentaron salir y correr por las vías hacia la salida. Pero, debilitados por el envenenamiento, la mayoría caían a los pocos metros, sin llegar a la salida del túnel. La salvación llegó de un lugar inesperado. El guardafrenos, Michel Polo, estaba de servicio en uno de los vagones traseros, ya que su puesto de trabajo se encontraba en la cola del tren. Cuando el tren se detuvo en el túnel, los vagones traseros quedaron parcialmente fuera, donde el aire era relativamente limpio. Polo se dio cuenta de que la comunicación con la parte delantera del tren se había interrumpido. Nadie respondía a sus señales. Al salir del vagón, vio a personas tendidas a lo largo de las vías y comprendió la magnitud de la catástrofe. A diferencia de los pasajeros, él conocía el peligro del monóxido de carbono, ya que los ferroviarios recibían conocimientos básicos sobre los riesgos de las locomotoras de vapor. Hacia las 5 de la mañana, Polo tomó la única decisión correcta. Corrió en busca de ayuda, 2 kilómetros por un terraplén irregular en medio de una espesa niebla, pero sabía que era la única oportunidad de salvar a quienes aún podían estar vivos en los vagones traseros. A las 5:10 de la mañana, llegó a la estación de Valvano Riccigliano y el guardia dio la alarma. El primer tren de rescate llegó al túnel a las 5:25, pero no pudo entrar,
ya que el aire aún contenía concentraciones mortales de monóxido de carbono. A lo largo de las vías, a la entrada del túnel, los rescatistas encontraron los cuerpos de quienes habían intentado huir hacia la salida. Debilitados por la intoxicación, las personas caían a solo unas decenas de metros de la salvación, sin llegar a Cancicapo a alcanzar el aire fresco. Los rescatistas necesitaron tiempo para preparar el equipo de protección y organizar una entrada segura al túnel. Tuvieron que trabajar con extrema precaución, ya que los gases venenosos seguían saliendo del paso de piedra. Se necesitó un segundo equipo de rescate y 3 horas de intenso trabajo para sacar finalmente el tren 8017 de la trampa mortal. La mayoría de los supervivientes, entre 40 y 100 personas según diversas fuentes, se encontraban precisamente en los vagones traseros que quedaron fuera del túnel. Les salvó lo mismo que a Michel Polo: el aire relativamente limpio y la rápida actuación del equipo de rescate. Cuando los rescatistas entraron en el túnel, la magnitud de la catástrofe sorprendió incluso a los ferroviarios más experimentados. La cifra oficial de muertos fue de 517 personas, pero algunas fuentes hablan de hasta 626, ya que fue imposible realizar un recuento exacto debido a la gran cantidad de pasajeros ilegales sin documentos. De las cientos de víctimas, solo se pudo identificar a 235 personas. El resto quedaron para siempre sin nombre. Fueron enterrados en 4 fosas comunes en el cementerio de Balbano, sin ceremonias ni monumentos. Solo los miembros de la tripulación del tren recibieron un funeral formal con honores. Pero la verdadera tragedia comenzó después de que se sacara el último cadáver del túnel. Las autoridades militares aliadas y el gobierno italiano tomaron la dura decisión de silenciar por completo el suceso. No se podía permitir que cundiera el pánico entre la población y que se criticara la gestión de los ferrocarriles en plena guerra. Durante 7 años, prácticamente nadie fuera de Balbano supo nada del desastre. Ningún periódico publicó ni una sola línea. En medio del caos bélico, la desaparición de varios cientos de personas pobres pasó desapercibida. No tenían parientes influyentes que pudieran armar un escándalo. Solo en 1951, una comisión parlamentaria llevó a cabo una investigación, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas se habían perdido, los testigos se habían dispersado y los documentos se habían extraviado. La comisión emitió un veredicto conveniente para todos. La catástrofe fue el resultado de una conjunción de circunstancias y se clasificó como fuerza mayor. Los ferrocarriles estatales italianos eludieron hábilmente su responsabilidad, alegando que, en el caos del final de la guerra, era imposible determinar quién controlaba los trenes, si las autoridades italianas o el mando estadounidense. Las víctimas fueron registradas oficialmente como bajas militares, aunque no murieron por balas enemigas, sino por la indiferencia sistémica. Las familias de los fallecidos no se rindieron. Presentaron 300 demandas judiciales en las que reclamaban indemnizaciones por valor de 1.000 millones de liras. Pero el proceso se prolongó durante décadas. Los pagos no comenzaron hasta 15 años después, y fueron realizados por el Ministerio de Finanzas en cantidades irrisorias, equivalentes a las indemnizaciones estándar por pérdidas bélicas. La catástrofe obligó a las autoridades a cambiar las normas de seguridad. Se introdujo un límite de peso estricto para las zonas montañosas, no más de 350 toneladas. Las locomotoras de vapor quedaron prohibidas en los túneles hasta 1959. Comenzó una lenta electrificación de la línea, que se prolongó hasta 1996, medio siglo después de la tragedia. Durante décadas, la historia de la catástrofe de Balbano quedó prácticamente olvidada, incluso en la propia Italia. La situación no cambió hasta 2005, cuando el historiador Gianluca Barneschi publicó el libro Balbano 1944. Los secretos de una catástrofe ferroviaria silenciada. Barneschi recopiló documentos de archivo y localizó a los supervivientes, muchos de los cuales se decidieron a contar sus historias por primera vez en 60 años.
Su trabajo reveló detalles de la censura militar y mostró cómo, en condiciones de guerra, la información sobre la tragedia no se difundió ampliamente. El libro devolvió la catástrofe al centro de la atención pública y arrojó luz sobre páginas olvidadas de la historia militar. Hoy en día, los trenes eléctricos modernos atraviesan sin problemas el túnel Galleria de Learmy, la misma ruta, la misma subida, pero con tecnologías de seguridad completamente diferentes. La línea está completamente electrificada. Se han instalado sistemas de vigilancia y se han introducido normas modernas. Sin embargo, nunca se han erigido monumentos en memoria de las víctimas de la catástrofe. Solo 4 tumbas en el cementerio de Balbano recuerdan la tragedia. La catástrofe de Balbano se convirtió en un símbolo de cómo la guerra afecta a la gente más corriente. Las víctimas no fueron soldados, sino civiles que simplemente intentaban alimentar a sus familias en las difíciles condiciones de la guerra. La historia muestra cómo la combinación de problemas técnicos, el caos militar y el factor humano pueden convertir un viaje normal para comprar pan en una terrible tragedia. La historia de la catástrofe de Balban es un recordatorio de lo rápido que la vida cotidiana puede convertirse en una tragedia. 517 personas salieron a buscar comida para sus familias y nunca regresaron a casa. Hoy en día nos subimos a trenes, autobuses y aviones sin pensar en la seguridad. Los sistemas de control modernos, las normas estrictas y el personal cualificado son el resultado de las lecciones aprendidas en el pasado, también gracias a las víctimas de la catástrofe de Balban. Pero la lección más importante de esta historia no es la seguridad técnica, es que detrás de cada tragedia hay personas reales con sus esperanzas, sus miedos y su deseo de sobrevivir. Personas que no merecen ser olvidadas. Cuídense y hasta la próxima.